Dayana Neri es la secretaria de enlace de la provincia de Río Negro con las universidades que operan aquí en la región, entre ellas la de Comahue, la Universidad de Río Negro. Y queremos conocer cuál es esa forma de articulación que tiene el Estado provincial, a sabiendas que las universidades nacionales no dependen de los estados provinciales, pero sí ¿eh? Traccionan, trabajan en conjunto, articulan, eh, pueden complementarse de alguna manera. Y para conocer en profundidad esa tarea, ese trabajo, está aquí con nosotros Dayana Neri, que es la responsable de esa función. Dayana, gracias por aceptar el convite. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Me imagino que los estados provinciales, y el de Río Negro no es la excepción, ante un clima de estrechez económica o financiera, hay fuertes demandas de la academia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el día a día? Bueno, el día a día es agitado, pero muy desafiante. Esta unidad se creó, creo que con una buena mirada política del gobernador Alberto Beretenac. No existía esta unidad. En el 2023, a fines de 2023, en conversaciones que yo mantenía con él, me propuso para esta etapa trabajar, digamos, en fortalecer este vínculo entre el Estado provincial y las universidades, porque creíamos que se venía un momento difícil, ya lo veíamos, y porque toda esa transformación que iba a venir a Río Negro con los proyectos energéticos también iba a requerir de este vínculo, creemos. Entonces, en ese marco me propuso esta unidad y bueno, creo que hemos podido construir una metodología de trabajo con las universidades. Nosotros trabajamos como en los ejes claves que en general, digamos, también acostumbran a trabajar las universidades, que es la vinculación tecnológica, la extensión universitaria, el bienestar estudiantil y el fortalecimiento institucional. Esos serían como mis 4 ejes de trabajo y vínculo con las universidades. Háblame de fortalecimiento institucional, ¿qué es eso? Bueno, en ese eje nosotros lo que trabajamos son las propuestas de ahí demandas que nos acercan las universidades sobre cómo asegurar la presencia territorial en nuestra provincia. Yo lo que hago es, sobre todo, gestionar con otras áreas del Estado. Yo trabajo transversalmente a todo el Estado provincial. Entonces hay las universidades, por ejemplo, ¿no? Nosotros teníamos en Roca puntualmente había un edificio que la provincia había cedido en comodato en un instituto muy importante que es el Instituto de Biopaleontología y Geología de la Universidad de Río Negro. Y bueno, en ese marco nosotros lo que hicimos fue con el gobernador donarlo efectivamente a la universidad. Entonces nosotros nos ocupamos de todo lo que es el trámite para que eso se lleve adelante con las otras áreas del Estado. O, por ejemplo, también trabajar con el Ministerio de Obras Públicas en obras que por ahí nos piden las universidades que quedaron inconclusas por el gobierno nacional. Y te hago una repregunta en todo Los caso. convenios de Sí. esas obras, etc. No dejo de intrigarme por esto, ¿no? Ustedes están, quiero creer que no necesariamente o no exclusivamente para atender las demandas de la academia, sino también para plantearle demandas a ustedes a la Sí, academia. y en eso nosotros trabajamos sobre todo en el área de vinculación tecnológica. Nosotros tenemos demandas importantes, ahí lo que hacemos es formación específica, digamos, le solicitamos formaciones específicas y también asistencias técnicas. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, ahora el 16 de septiembre tenemos la audiencia pública por el segundo barco de GNL en la costa atlántica. Eso lo que se hace en la audiencia pública es evaluar el estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto?, que presenta la empresa sobre ese segundo barco.
Y nosotros lo que hacemos ahí es demandarle a la universidad, o sea, pedirle un trabajo de asistencia técnica, de asesoramiento para que evalúe ese estudio de impacto ambiental y nos haga recomendaciones. Lo mismo hicimos en el primer barco, digamos, y la audiencia en el Gili Episedio, ¿no? Nos asesoramos, entonces le solicitamos trabajos técnicos. En el caso de, por ejemplo, de los incendios de Bolsón, hicimos a través de la Secretaría de Ambiente, le solicitamos un estudio de reconstrucción de los daños, digamos, donde se puedan medir esos daños y propuestas de políticas públicas a CONICET, que también está vinculado a las universidades como organismo de ciencia y técnica. Entonces, en todo lo que sería vinculación tecnológica, nosotros ahí sí solicitamos lo que queremos o necesitamos para nuestras políticas públicas, y lo mismo en la formación específica. Nosotros hoy toda la formación de la matriz productiva que está llevando adelante Río Negro con las actividades energéticas requieren de mucha formación, entonces ahí yo trabajo mucho con la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, que es también donde estoy físicamente, porque todos esos proyectos demandan hoy formación, no solamente porque hay que preparar a los rionegrinos y rionegrinas para ese tipo de trabajos, sino también porque la ciudadanía necesita conocer estas actividades. Nosotros creemos muy importante poder difundir que estas actividades se pueden hacer en Río Negro y que se pueden hacer de manera sostenible. No solamente el GNL o la extensión de la frontera de Vaca Muerta o lo que es el proyecto Vemos, sino también la minería de primera categoría en la línea sur, que digamos con todo lo que es el proyecto Calcatreu. Todas esas actividades requieren que la ciudadanía conozca que se pueden hacer de manera sostenible, cómo. Entonces, a las universidades le demandamos formaciones específicas, diplomados, formación para docentes, digamos, que creemos que es muy importante. Hoy yo creo que toda esta transformación de Río Negro que lleva adelante la Secretaría de Energía, digamos, obviamente con todos estos proyectos, también tienen un socio estratégico en la educación y con eso las universidades. Ahora, las universidades, teniendo en cuenta, bueno, la de Río Negro es más o menos reciente, el IUPA está vinculado más a las artes, y Comahue ya tiene su historia. Las universidades también son bastante conservadoras en algunos aspectos. ¿Cuán permeables son a estas modificaciones que implica la posibilidad de nuevas trayectorias académicas o formativas? Yo creo que hoy estamos en un contexto de donde por lo menos nosotros hemos podido entablar un canal de diálogo, digamos, importante, ¿no? Oye, dentro de las universidades, yo vengo del ámbito universitario y las universidades, creo que la riqueza que tienen sobre todo es la pluralidad. Hay muchos sectores y líneas de investigación diversas. Nosotros venimos entablando un diálogo importante con el rector, con Anselmo Torres, sobre todo lo que nosotros requerimos de la universidad, digamos, de los tipos de análisis que necesitamos, los tipos de formaciones, obviamente también con los vicerrectores, pero digamos, mantenemos un diálogo, el gobernador, la Secretaría de Energía. Me toca a mí hacer la parte operativa, digamos, sobre todos esos diálogos, y han sido muy receptivos. Y en la Universidad del Comahue también nos sucede, y también, digamos, estudiamos bastante el expertise que tiene cada una y vamos solicitando lo que creemos conveniente en cada una de las casas, ¿no es cierto? Dado esto que vos decís, sabemos, digamos, que también adentro de las universidades a veces hay resistencia y hay otras perspectivas, quizá no tan amigables con todas estas actividades,
que hoy tenemos o que queremos llevar adelante en Río Negro, pero hemos logrado una convivencia y me parece que se están haciendo cosas súper interesantes. También yo siento que nos valida el trabajo. Nosotros dentro de, por ejemplo, la unidad de enlace propuso desarrollar un programa de financiamiento de la extensión universitaria, que es un programa bastante único en el país. Los estados provinciales no financiaban la extensión universitaria en general porque lo hacían las políticas nacionales, que dejaron de hacerlas. Y nosotros hoy estamos acompañando en ese sentido. Entonces, yo creo que nos ven que queremos realmente trabajar de manera cercana con lo que podemos, pues nosotros no vamos a suplantar nunca al Estado Nacional, no es nuestra intención para nada, sino traer a las universidades a los lugares y los temas que nos interesan desarrollar en Río Negro. Y, por ejemplo, con este programa de extensión propusimos financiar proyectos que acerquen la universidad al territorio con los temas que a nosotros nos interesan. Y la verdad que nos llovieron proyectos, tuvimos mucha cantidad de proyectos, estamos en etapa de evaluación en este momento, con distintas perspectivas y proyectos bien interesantes, tanto de la Universidad de Comahue como de la Universidad de Río Negro, donde debían proponer una solución concreta a un problema concreto. Fue bien acotado, digamos, lo que le solicitamos. Y bueno, se presentaron todos y muchos proyectos que tenemos para elegir. Así que me parece que nos ven que, digamos, puede haber resistencia a algunos sectores, pero creo que nos ven trabajando y aportando soluciones concretas también a los problemas que tienen. ¿Es la política o la herramienta, por ejemplo, de ciertos beneficios a la población estudiantil universitaria, la llave de ingreso, digamos, para facilitar en todo caso esas trayectorias formativas? Digo, está en la política de becas también marcada esta intención que tiene el Estado rionegro de decir, che, queremos que la formación vaya por este lado, queremos que se especialicen en este campo del conocimiento, queremos formación en tal otro. ¿Pasa por ahí también? Digo, porque vienen de presentar un plan de becas hace unos días atrás. Sí. Estas becas en realidad son acompañamientos a los estudiantes que quizá no tengan todos los recursos necesarios para poder desarrollarse. Estamos pensando un programa más de becas estratégicas sobre áreas puntuales que creemos que hay que desarrollar y sobre todo pues tenemos zonas en la provincia, ¿no? Zona atlántica, costa atlántica, Sierra Grande, San Antonio, que quizás sí necesitamos que se formen en determinados temas que antes no estaban ni cerca. Digamos, sí, quizás hacia ahí vamos a ir. Hoy estas becas en realidad están acompañando a estudiantes que están haciendo carreras universitarias o terciarias, pero en general, no les pusimos un tema específico, ¿no? Sino más bien que demuestren que tenían dificultades para seguir estudiando, digamos. Diana, las dificultades para seguir estudiando, ¿en qué medida obedecen a factores... Dificultades económicas, perdón. Sí. Por eso te iba a preguntar, ¿no? ¿En qué cantidad, en qué porcentaje las posibilidades de continuar con la formación tiene que ver con cuestiones económicas? ¿Y en qué porcentaje ustedes advierten que hay dificultades conceptuales para poder continuar esa trayectoria académica? Y que a lo mejor ese no lo resolvés con una beca, porque no es dinero lo que le está faltando, sino que lo que está faltando es una mochila quizás un poco más densa, sí, de saberes previo al ingreso universitario. Sí. Bueno, sí, hay ahí un trabajo que estamos dándonos entre el Ministerio de Educación y las universidades, digamos, de esa intersección. En general, hace años las universidades trabajan en poder retener los estudiantes en los primeros años. Lo sé porque soy docente universitaria en los primeros años de carrera, que es donde está la dificultad, el desgranamiento, ¿no? Y
Y eso, digamos, supone para mí un diálogo muy importante entre el sistema de educación, ¿no?, tradicional, digamos, el nivel secundario, y también la adaptación de las universidades, que son sistemas mucho más rígidos, que vienen de hace años, digamos, que es bastante diferente. En la provincia de Río Negro hay un programa ahí de terminalidad educativa para poder trabajar estas trayectorias de los que se les dificulta. Digamos, se está haciendo, hay un convenio firmado entre la Universidad de Río Negro y la Universidad y el Ministerio de Educación. Con Comahue todavía eso no lo estamos trabajando, que tiene que ver con esto, ¿no? También estudiar un poco la población estudiantil que tenemos, cuáles son las dificultades académicas que llevan a la universidad, ¿no? Y nosotros creemos ahí sí que hay dificultades en las ciencias duras, digamos, en retener más estudiantes, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con las matemáticas, las exactas, que es un problema no de Río Negro, es un problema nacional, digamos, que eso se observa, y que hay que trabajar profundamente en los sistemas educativos, sobre todo en provincias como la nuestra, que bueno, donde se van a desarrollar actividades vinculadas a la energía, donde todos los oficios, tecnicaturas y profesiones que necesita esa industria requieren de estas bases más duras de conocimiento, ¿no?, de lo que se llama la educación STEM, digamos, orientada a las matemáticas, la química, la ciencia, la tecnología. Y bueno, sobre eso hay que trabajar profundamente, tanto el Ministerio de Educación como las propias universidades. No obstante, nosotros lo que vemos en Río Negro es que las universidades igual cumplen un rol muy importante en egresar estudiantes que quizá, si no existieran estas universidades aquí en el territorio, atendiendo las características del territorio, no podrían hacerlo de otra manera. Eso es muy evidente porque la mayoría de los egresados son primera generación de eso sigue sucediendo. Entonces eso significa que el sistema universitario retiene, digamos, y puede formar personas a pesar del lugar donde nacieron, digamos, que quizás son con dificultades porque son primera generación de estudiantes universitarios. ¿Tienen mensurado cuál es la población rionegrina hoy en las universidades? ¿Tienen ese dato? Nosotros tenemos, entre las universidades públicas que tenemos en el territorio, hay aproximadamente 25.000 estudiantes universitarios, tanto de la Universidad Nacional de Comahue como la Universidad Nacional de Río Negro y UPA. No tenemos ahí contabilizado estudiantes de universidades privadas. También tenemos contabilizado allí la UTN, que tiene un asentamiento de cursada en Bariloche. Chiquito, pero también lo tenemos registrado. Sí, 25.000 aproximadamente. Nosotros, una de las primeras cosas que hicimos en nuestra unidad de enlace fue estudiar la población universitaria que tenemos en Río Negro. Río Negro, a diferencia de otras provincias, tiene polos estudiantiles 3, digamos, quizá en Neuquén está todo más concentrado aquí, digamos, a pesar de que hay otros asentamientos universitarios en el resto de la provincia, pero en Río Negro tenemos 3 importantes, que es la zona de Bariloche, Viedma y el Alto Valle. Obviamente el Alto Valle concentra la mayor cantidad de estudiantes. La Universidad del Comahue tiene en el Alto Valle el 70% de los estudiantes que tienen Río Negro. Así que es importante la concentración que tenemos aquí. A propósito del Comahue, ¿cómo es el vínculo con el Comahue? Digo, porque el rectorado está en Neuquén, pero la mayor población universitaria la tiene en territorio rionegrino. Y no sé si el número de sedes también. También. Entonces,
también es rionegrina. Sí. Y está en un proceso electivo o encaminándose a un proceso electivo. Pasarán las elecciones estas seguramente de diputados nacionales y senadores, en donde ambas provincias eligen. Y casualmente hoy la rectora de la Universidad del Comahue es una de las opciones que se presentan para la ciudadanía neuquina. Pero después se viene la renovación de autoridades en Comahue. Neuquén ha dicho, queremos participar acá, lo dijo el propio gobernador. Río Negro, ¿cómo se posiciona frente a ese escenario político también? Bien. Bueno, nosotros digamos, hemos mantenido, sobre todo el gobernador, ¿no? Él tiene un diálogo tanto con el rector de la Universidad de Río Negro, con la rectora de la Universidad del Comahue. Cuando inicié mi gestión, el gobernador acordó trabajar en conjunto con las dos universidades y así lo hemos hecho. En este caso, digamos, respecto a la política neuquina, yo obviamente no me voy a meter en eso, pero sí nosotros tenemos hoy dos provincias que están bastante hermanadas respecto a la relación que tienen los gobernadores. Así que podemos entender un poco la expresión del gobernador en ese caso. Sí, obviamente a nosotros nos parece desde Río Negro que teniendo, ¿no?, tanta cantidad de estudiantes, tenemos la mayoría de estudiantes, o sea, una importante cantidad, es verdad, es lo que vos decís, hay más estudiantes de Comahue que están en Río Negro y más casas de Río Negro, entonces en cualquier propuesta electoral dentro de la Universidad de Río Negro nos parece que nuestra provincia tiene que ser protagonista. Y nosotros nos encantaría poder acompañar cualquier proyecto que tenga Río Negro en un lugar de importante decisión, ¿no? Porque también yo soy docente también de la Universidad del Comahue y siempre se ha visto como que, digamos, para mí las decisiones de la Universidad del Comahue se tomaban en Neuquén de alguna manera. Entonces, por eso está esta idea. Nosotros creo que como gestión del gobierno provincial le hemos dado un protagonismo a la Universidad del Comahue y participación en todo, tanto como le dimos a la Universidad de Río Negro. Entonces la tenemos muy bien valorada en ese lugar, en el lugar que ocupa en nuestra agenda política. Así que bueno, esperamos lo mismo cuando llegue el momento de la decisión, ¿no? Que eso se tenga en cuenta. Así que bueno. Entiendo. ¿Cuál es el escenario ideal que te imaginás de coexistencia entre el Estado provincial y las universidades? Pensando a futuro, pero no tan largo ni tampoco idealizándolo, decir, bueno, en el mediano plazo, ¿cuál es ese escenario deseable de articulación entre provincias y universidades? A mí me parece que nosotros empezamos a andar un camino que es perfectible y que se puede mejorar sumando más programas y más agenda propia. Nosotros creemos que las universidades tienen que, entre otras funciones, aportar conocimiento a los problemas que tiene el territorio. Y nosotros creo que desde el gobierno provincial, si podemos marcar cuáles son esas necesidades, financiando programas específicos, becas específicas o un programa de extensión, diciendo estos son los temas que nos interesan, y para eso podemos financiar o podemos aportar conocimiento también. Creo que es virtuoso lo que se puede dar. Y yo creo que este contexto tan difícil que afrontan las universidades, de que tienen un Estado nacional que no las está acompañando como era antes, de alguna manera ha hecho que también los estados provinciales le presten atención a
cuán necesario es que estas instituciones aporten en el territorio, ¿no? Entonces, yo creo que esto que estamos haciendo se puede mejorar, pero que es muy necesario. O sea, que el conocimiento se construya para aportar al desarrollo provincial, ¿no? Y me parece que en ese camino estamos y ojalá que podamos profundizarlo. Te agradezco mucho la gentileza de darnos estos minutos, Dayana. Ha sido muy gentil, muy amable. Muchas gracias a vos. Dayana Neri es la secretaria de la unidad de enlace con las universidades de la provincia de Río Negro con las universidades nacionales. Y con ella vamos cerrando esta entrega de esta semana. Como lo hacemos habitualmente, nos despedimos con nuestro amigo Miguel y sus letras pandémicas y nos vamos a encontrar dentro de 7 días aquí en 24/7, Canal de Noticias, el martes próximo a partir de las 21 horas. Letras pandémicas con Miguel Sabone en Panorama. Bailan lincheras cru. El porro huele a pis de paragua pa' comer y reviro. Mi seso y los excesos se quieren y quieren exceso fumado. Yo no puedo distinguir si está bien o mal. Que no pueda completar 24 horas sin estar drogado. Yo no puedo distinguir si está bien o mal. Que no pueda completar 24 horas bien. Aventé un deseo de socorro al agua, aguantando el nervio de perseguido como quien perpetra. Funciona, dice que funciona, pero tengo la leve sospecha de que el mar no entendió mi letra. En el deseo de llegar hasta el fin, pase lo que pase, suceda lo que suceda, aunque se hunda el camino o se parta el mundo, vamos en búsqueda de salud provisoria, como sea, con lo que sea, en un pequeño andén de luz, relativo y absoluto, alumbrándonos y cegándonos al mismo tiempo, en un mínimo despliegue de nuestra corta existencia, en un leve mostrarse de esa luz original, creando todo con la sola palabra, su propio medio, allí donde se hace un tanto visible, donde la angustia y la certeza florece en cada poro, como una entrega indescifrable esperando más allá de toda espera, perdidos en un blum, en un par de piernas o en una botella que apenas conserva su cúpula. Y aun si este viaje fuera necesario, es tratar de albergarnos, envolvernos en el tiempo, en otro tiempo, más tiempo, el tiempo de una nueva concepción, porque no existe la salvación eterna, no. La vida se basa en la sumisión controlada, en la opulencia máxima, en el descontrol participativo. Bailan lincheras cru.